Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a su podcast de confianza, Fuera de Broma. Hoy con el retorno del rey, del filósofo, el señor Steven Sánchez. ¿Cómo estás, Steven? Hola Leonardo, hola Laura, gracias por de nuevo invitarme y bueno, vamos a retomar este fuera de broma que es genial. Vale, correcto, Steven. Sí, pues igual Steven ya hace parte del equipo como tal, pero simplemente él es una persona que, para que ustedes sepan, él ya es un filósofo graduado. Felicitaciones por tu grado. Eh, Hola, muchas gracias. Sí, ya lo puede chicanear, ya es todo un filósofo, entonces eso es lo que lo había mantenido ocupado últimamente. Pero bueno, él tiene una excusa válida, no como el señor Iván que lo estamos esperando hoy. Iván que ya parece el fantasma de Fuera de Broma, aparece de vez en cuando así de repente. Pero bueno, igual ahí está el día de hoy reemplazando a Iván la señorita Laura Torres, conductora de Coja Oficio. ¿Cómo estás, Laura? Hola a todos, hola. Steven, ¿cómo están? Yo muy bien, feliz de estar aquí en este podcast y un Bueno. episodio nuevo. Bueno, un placer para nosotros que estés aquí, Lau. Y bueno, si se dan cuenta, Lau y Steven viven juntos porque tienen la misma cortina. Miren cómo se corta esa cortina ahí. Ellos están lado y lado. Claro. Sí, Allá, un hacemos el saludo robo para y Marvin todo, ¿sí? que debe estar celoso en este momento cuando vea este episodio. Pero bueno, Lo siento, Marvin. es que él estaba más cerca. Además es filósofo, tiene lengua de plata. Ya pues. Pero bueno, Steven, entonces el día de hoy, como tal, pues vamos a empezar con unas recomendaciones muy corticas y luego seguiremos con el tema del día que lo tiene el señor Steven, ya pues aprovechando que hoy nos acompaña, viene con todo su poder a hablarnos de un tema que, bueno, él es el que sabe y usted ya lo deben haber sabido porque lo vio en la miniatura. Sin embargo, nosotros en este momento aún no. Pero bueno, señor Steven, arranquemos. ¿Tienes una recomendación para el día de hoy? Oiga, sí, pues vea, mi recomendado hoy en día pues estamos en un contexto electoral, estamos en un contexto en el cual hay ciertas disputas ahí. Hoy pues también, hoy en este día de hoy, que yo no sé cuándo saldrá el programa, no mentiras, yo no sé, pero hoy especialmente estamos recordando a Thomas Hobbes y quiero recomendar una obra de Thomas Hobbes muy conocida que se llama El Leviatán, precisamente Ajá. porque estamos en eso, en este contexto y se recuerdan, si no estoy mal, 434 años. Nació en el 588, si no estoy mal. Entonces hoy lo recordamos y quisiera recomendar esa obra porque podemos ver ahí ciertos aspectos políticos y de cómo pues el hombre se ha ido organizando hasta llegar, bueno, a la corrupción, bueno, a todos los que conocemos hoy en día hay que bordear la política. Entonces lo recomendaría, por lo menos leer un apartado que ahí uno va leyendo, ahí como que se va uno tragando el libro, se va enamorando, entonces eso es lo interesante. Eso recomendaría. El Leviatán. Genial. Yo sé que yo leí un extracto de Leviatán, no lo leí completo, Uh-huh. pero sí, sí, me parece una muy buena recomendación. Creo que la voy a tomar a nota. Entonces, aquí empezamos con recomendaciones intelectuales con el filósofo Steven. Y yo, de mi parte, sí les voy a dar una recomendación más aterrizada a la realidad o al común denominador. Y es simplemente pues una nueva serie que se ha estrenado en HBO, que es la serie Lakers, Tiempo de Ganar, y que pues revela uno de los secretos del básquetbol y todo esto. Hace unos programas hablábamos con David sobre un estreno de Netflix que te llevaba a volver a disfrutar la Fórmula 1, pero Lakers te llevará a disfrutar el baloncesto. Así que la recomendación es, si pueden y tienen la posibilidad, apúntense en HBO y apúntense también en Star Plus para que puedan ver la serie de Lakers y luego se vean un buen partido en vivo. Esa es mi recomendación del día para los amantes del baloncesto. Y bueno, no sé, Laurita, ¿traes alguna recomendación especial o pasas por el día de hoy? No, sí, hoy sí paso, y si no, Sí, no nos no vas a traje recomendar, no recomendación. sé, el champú que utilizas, el alisante. Ah, no, No, el secreto no. de Laura no lo averiguaremos el día de hoy. Pero bueno, Steven, entonces arranquemos pues. Steven, ¿cuál es tu tema para hoy? Bueno, pues como ya, pues como ustedes todos saben, pues estamos en contexto de la Semana Santa. Aquí la idea pues no es hablar ni de religión ni nada de esas cosas, pero sí como mirar y dar una mirada a este sentido de la Semana Santa, a varios conceptos que podemos ver ahí implícitos.
y que sobre todo pues la idea es que lo dialoguemos, porque a veces uno piensa que la Semana Santa pues como que pasa y ya, ¿no? Entonces uno aprovecha vacaciones, aprovecha ir a la iglesia, en reflexionar, pero a veces también hay que estudiar eso, ¿no? Para uno poder mirar como de qué trata. Entonces pues yo voy como a hablar de este tema, obviamente no voy a profundizar porque pues obviamente la idea es que hagamos una charla amena, que podamos preguntar, que podamos, bueno, en fin, también cuestionarnos, pero sobre todo también aprender algo. Entonces, pues no sé, Leonardo, pues para los que nos están viendo aquí a través del Zoom, también que nos ven, entonces pues si pudieras dejarme compartir pantalla, tengo 3 imágenes que quiero que veamos y de ahí comencemos pues el tema de hoy. Por supuesto. Creo que ya tienes permiso, revisa por favor. Ah, ok, perfecto. No, todavía no. Vale, déjame ver aquí. Intenta de nuevo. Ok, ya. Bueno, Listo. ok, aquí entonces voy a compartir, voy a iniciar con esta imagen, como ustedes la pueden apreciar. Esta es una imagen que es del Museo del Prado, un museo español, y se llama El Jardín de las Delicias. ¿Por Esto es de qué Dante, dice? ¿verdad? Sí, no, es de... Perdón, es- del Bosco. sí, del Bosco, del Del Bosco, Bosco. del Bosco, del Bosco. Genial, sí, del Bosco. Entonces, pues como ustedes pueden ahí ver en la imagen, pues podemos ver, si interpretamos allá, vemos un lago, vemos gente que está desnuda, vemos como toda una cuestión también de lujuria, algo pasional. Entonces, pues, ¿por qué quise retomar esta imagen? Porque precisamente lo que trata la Semana Santa es recordarnos eso, ¿no? Esta cuestión del pecado y esta cuestión de Adán y Eva que salen pues expulsados del paraíso, como nos lo relata el lenguaje alegórico, pero lo quise retomar porque la Semana Santa, digamos, se parte, digamos así, como en dos. En una primera etapa se recuerda como esta cuestión de por qué vino el pecado y la desobediencia y la cuestión de la serpiente, y entonces ahí uno comienza a preguntarse como, bueno, aquí está como el deseo carnal, como el deseo humano, espero comenzarse como una a decir, hombre, oiga eso, ¿no? Y si ustedes ven pues bien la imagen, hay gente acá, por lo menos uno ve en el lago personas que están de negro, ¿no? Y que están ahí como con mujeres, como ahí como atrayéndolas, como conquistándolas. Entonces uno retrata eso, vemos personas desnudas que están montadas, ay, pero se me pasó la segunda imagen, ya retomé la primera, y entonces pues quise traer este cuadro porque este cuadro trata de todo lo de la lujuria. Si ustedes se fijan aquí arribita, por ejemplo, está la lucha, ¿cierto? Un ángel tiene como digamos así, como un globo ahí, y en el otro lado hay como en un árbol, alguien montado, ¿cierto? Y tiene ahí como un pajarito. Entonces ahí aparece que como que hay una disputa siempre, ¿no? Entonces ahí uno comienza a inferir como conceptos como por los cuales la guerra, ¿no? Esa guerra que hay entre los dos, el ser conscientes y el no ser conscientes, y que en la Semana Santa pues obviamente se nos hace mucho énfasis en eso, en lo que es el pecado, la lujuria, el conocimiento también ahí digamos se pone de marca, y que después en una segunda parte nosotros vamos a mirar cómo toda esta cuestión por la vanidad más que todo y también por lo político comienza uno a mirar, oiga, pues aquí hay algo, cosas interesantes que pueden marcar, obviamente desmarcándonos de lo que es la religiosidad. Entonces uno comienza a mirar, todo esto tiene que ver más que todo también con la existencia. Entonces, pues, por eso quise traer esta imagen, porque pues resalta mucho, obviamente, lo que es la lujuria, el pecado, como decía, pero también, digamos, ese deseo, ese impulso humano por el placer. Aquí yo no voy a decir si el placer será bueno o malo, porque pues, no es la discusión. La idea es que pues, también podamos hablar de la imagen, entonces, no sé, Leonardo, Laura, si están viendo la imagen, no sé ustedes qué puedan ver y ahí podríamos comenzar a dialogar. Pues me llama la atención que en esta representación del Bosco, primero no entiendo bien qué es la forma rosada podría decirse del lado izquierdo, de mi frente izquierdo, pues, o sea, en el lado derecho de la pintura. No entiendo bien qué representa esa parte, si son dedos o son picos o no sé, es un poco Sí, extraño. al parecer, si tú miras, Leo, todos los cuatro tienen el color rosado, ¿no? Sí. Pero todos los cuatro tienen formas distintas. Si tú miras por lo menos el segundo que está a tu lado izquierdo, ese Ajá. azul parece que florece de ahí algo, ¿no? Sí. Entonces ahí está pues tratando como de decir algo. Si tú miras por lo menos el del que está en el puro centro,
es como el que manda, ¿no? Es el centro de todo y parece que fuera como una torre de control. Digamos, yo lo miro así, digamos, uno lo ve y es como una torre de control ahí, parece que fuera como una antena, como controlando todo. Y el otro ya, pues ahí, digamos, sí es como un lugar, que te dijera yo, digamos, como un lugar donde hay varios animales, es como una cueva. Si ustedes miran ahí abajito en el azul, que está a su lado derecho, hay como unos lobos comiendo algo, entonces ahí es como donde se lleva como la basura, o sea, uno pudiera interpretar así, obviamente, si ya leyéramos ya, digamos, lo que quiere decir la imagen es otra cosa, pero pudiéramos interpretar eso así a la visión que todos tenemos y para quienes nos escuchan, es mirar también cómo aquí, durante la Semana Santa, por ejemplo, también se manejan una serie de símbolos, y aquí lo miramos con eso del pecado, la lujuria, también la Semana Santa está llena de unos símbolos que también nos quieren decir algo, ¿no? Entonces es la idea también de traer como esta imagen, ¿no? Ustedes ven aquí al lado izquierdo, también ven como una fresa, ¿no? Pues usted cuando come una fresa, pues la fresa es afrodisíaca, manzana de que le dio la serpiente a Eva, que nos dice eso. Entonces uno dice, juepucha, vea. Entonces, de ahí a que el jardín se llame el jardín de las delicias, y no el paraíso, por ejemplo. Ahí hay otra diferencia completamente interesante, ¿no? Que aquí es delicia todo, el paraíso pues ya se interpreta de otra manera. Entonces, ¿por qué delicia? ¿Será porque yo puedo hacer lo que quiera, porque tengo la libertad, o porque es hecho? Entonces ahí pues, ahí se los dejo, y pues quería como compartir esta primera imagen con ustedes. Vale, interesante análisis de este cuadro del Bosco. El Jardín de las Delicias. Y sí, de hecho sí se ven como representaciones de diferentes placeres, pero hay hay mucho que interpretar en ese cuadro. O sea, nada más, por ejemplo, ahorita veo al fondo cuando señalas sobre la fresa, que también hay un huevo donde están saliendo personas, sí, en los como animales. Unos peces, sirenas, no sé qué son. Como unas sirenas. Sí, también. Como unas langostas, o sea. No sé qué consumía el Bosco, pero... Pero que es una obra de arte genial. Pero que se inspiraba. Totalmente. Sí. Entonces, es eso lo que, pues, digamos, en primera instancia quise compartir para que nos quedáramos con eso, bueno, de que se ve en Semana Santa el pecado, de que se ve también el paraíso, se ve las delicias, como lo planta aquí este autor, y también quise también ya trasladar eso al contexto que nosotros lo digamos con la segunda imagen, y esta es la segunda imagen porque la puse tercera, pero fue mal, la segunda imagen es esta, y es esa mirada de los sumos sacerdotes. Esta película es tomada de la Pasión de Cristo. No vemos la segunda imagen. Tú nos estás compartiendo, de pronto te equivocaste ahí o algo, nos estás compartiendo es el PowerPoint directamente, no la presentación. Si quieres... Aquí ya está la presentación de Neo. Sí, ahí vemos la imagen, pero porque la estamos viendo dentro del PowerPoint, no dentro de la presentación. La puedes poner como presentación. Ok. Pero igual la estamos viendo ahorita, ahora ya estamos viendo esa imagen, así que pues no te preocupes, podemos ir. Aquí está la imagen. Listo, vale. Entonces estamos viendo esta imagen aquí de los sumos sacerdotes. Si ustedes miran, por lo menos también se esconde una simbología ahí detrás, y en esa simbología podemos ver que, bueno, está el bastón, ¿no? Que es el bastón de mando, del poder, de la guía, ¿no? Del líder, el que guía al rebaño, porque en el contexto de la época de Jesús de los judíos, quien tenía ese bastón era quien guiaba el rebaño, ¿no? La del pastor. El bastón de Aarón, ¿no? Sí, el bastón de Aarón que le dio y le entregó para guiar al pueblo. Exacto, muy bien. Y vemos también como, pues vemos atrás como unos soldados ahí siempre custodiados. Entonces ahí uno diría, bueno, aquí está, los soldados representan que la autoridad, lo que decíamos hoy en día como de pronto la fuerza militar, pero que está implícito aquí este poder religioso. Entonces por eso lo quise traer aquí, porque de ese jardín de las delicias que vemos ahí, que está la lujuria, que está el pecado, pues no se va a hacer eso porque se quiere, sino porque hay una autoridad que precisamente regula qué debo hacer y qué no debo hacer. Y ya si lo miramos ya en otro campo, es mirar qué me dice Dios a mí, que lo que debo y de lo que no debo hacer. Pero son ellos los que y si ustedes se ponen a mirar las miradas, pues son miradas totalmente intimidantes, miradas que usted dice, hombre, bueno, ¿esto qué me quiere decir? ¿Quiénes serán estos manes? El otro está mirando ahí como arriba, como que, uy, que, o sea, de la izquierda, derecha. Sí. Como que, oiga, ¿aquí qué significa? Entonces, por eso lo quise traer esta imagen, ¿no? Porque ya aquí también hablo del poder religioso y de cómo el poder religioso se ha instaurado a partir de los años y de cómo pues sigue dominando, incluso domina el poder
de lo que enseña Dios o de lo que enseña, bueno, en fin, toda la enseñanza cristiana aquí, porque este es el contexto de lo que pues la gran mayoría de quienes ven este programa practican o creen o han visto alguna vez. Entonces por eso lo quise traer aquí. Entonces no sé, Lau, qué tengas por decir, qué te inspira la imagen, qué sientes cuando la ves, por ejemplo. No, pues siento que como que lo van a juzgar a uno. O sea, con esas miradas se ven que te van a juzgar. Y como dices, sí, se ve como que tienen ese poder con el bastón, con la mirada, con la vestimenta, porque es una vestimenta no usual. O sea, los sacerdotes siempre traían una vestimenta representativa. Ahí podemos ver como, no sé, en el pectoral, que traen como unas piedras. Bueno, no sé cómo se diga lo que tiene en la cabeza. Pero sí, Eso eso sería siempre... como, uno tiene una corona, ¿La mitra? ¿no? Sí, la mitra. Hoy en día es llamada mitra. mitra, que es una, digamos, hay toda una tradición, para los que no saben, una mitra es como el gorrito que se pone un cura, que usted le dice, se pone un gorrito aquí como así, entonces eso se llama mitra. Entonces la mitra precisamente, en este caso, que vamos, sí, que especie de un turbante. Hoy en día sería una mitra que se pone un sacerdote, como le digo, lo vemos en la misa y se lo pone aquí sobre los gorritos. El papa, o sea... Sí, el papa, sí, sí, el papa. Ahí está representado por lo menos. Ahí está representado. Entonces, es que para outfits, los curas, los sacerdotes y los reggaetoneros, o sea, solo oro en sus ropas. Ah, sí, claro. Pues eso también viene, y también lo quiero llevar acá, porque precisamente ellos, lo que pretende la Semana Santa, que es nuestro tema, es precisamente comenzar a cuestionar todo eso. Mire cómo será de terrible que uno comienza a cuestionar ese religioso, ese poder de autoridad, como decía Laura, como me sentí juzgada, y mire que después viene alguien y dice, hombre, viene Jesús y dice, oiga, es que eso no es así, o sea, uno se da cuenta. Entonces es mirar cómo desde esa figura de Jesús va a contrariar a la autoridad, es que no va a contrariar a cualquier cosa, va a contrariar a la autoridad del momento, a quien rige las leyes, a quien hace los ritos religiosos, porque estos no eran brutos, estos eran estudiados, pero precisamente tenían ese poder, ¿para qué? Para dominar y también hacerse ricos. O sea, ahí viene la cuestión que uno decía, la cuestión política, pero pues la Semana Santa precisamente lo que va a hacer es comenzar a despertar todo eso, es comenzar a crear una crítica a ese sistema en el cual está sumergido por lo menos el contexto de Jesús de Nazaret, y después de Jesús de Nazaret, y antes de Jesús de Nazaret como figura histórica. Entonces, es eso lo que vemos aquí como en los somos sacerdotes, y sí, esas miradas como que intimidan. Yo me sentí como intimidado ahorita, ahí ese mirándome, especialmente el que está de terceros. Entonces, sí se siente uno ahí como intimidado. Tengo una pregunta, Steven. Sí. O sea, pues aquí hablando de Semana Santa, ¿por qué la Semana Santa varía de semana? Me explico. O sea, cada año la Semana Santa puede ser a final de marzo, o puede ser a principio de abril, o puede ser inclusive a final de abril, dependiendo de lo que determinen. Entonces... Lo que pasa es que toda la Semana Santa se rige bajo una celebración de la cultura judía, y la cultura judía celebra algo que se llama la Pascua. Entonces, cuando va a ser la Pascua, obviamente se determina a partir de los calendarios y de todo cuánto tiempo está cercano, o sea, el tiempo determinado para estar más cerca y celebrar la Pascua. Obviamente ustedes saben que los judíos tienen toda otra tradición. No es lo mismo decir judío que cristiano. Es distinto, aunque el cristianismo beba el judaísmo. Es totalmente distinto, ve algunas cosas, pero el judaísmo tiene unas tradiciones enmarcadas, y bueno, hay unos tiempos, también tiene que, si no me falla ahí la memoria, también tiene que ver con unos tiempos de puesta de sol, de que sale el sol, de la madrugada, y por eso celebrar, digamos, ya vemos signos como el fuego, como el agua, que son relevantes en la Semana Santa y que tienen también toda una simbología. Entonces todo eso más o menos se ajusta, pero principalmente la razón, Leonardo, para responder la pregunta es eso. Es a los tiempos cercanos que tienen los judíos para celebrar la Pascua y que se determina cada año de acuerdo al calendario. Por ejemplo, dentro del catolicismo, tú no lees la escritura, la Biblia, para los que no saben qué es escritura, pero valga la redundancia, tú no lees la Biblia en un año, no. La lees y vas a misa todos los días, pero tú vas cada domingo, y cada domingo es un evangelista diferente. Entonces un año se lee a Lucas, otro año se lee a Mateo, otro año se lee a Marcos, y
durante todo el año transversalmente se lea Juan, por ejemplo. Entonces, eso cambia también de acuerdo a los estamentos, porque digamos, todo el cristianismo celebra así, ya sea un cristiano católico, un cristiano evangélico o lo que sea, pero un judío también se celebra de otra manera, porque eso es bueno aclararlo, ¿no? Hay muchas visiones de cristianismo y no todas la interpretan de la misma manera. Correcto. Ok, sí, o sea, para complementar lo de Steven, lo que quiere decir es que los judíos se rigen del calendario hebreo. En este caso, este año empezó el 2 de abril para los judíos, bueno, para los mesiánicos, digamos así. Sí. Y a partir de ese día se cuentan 14 días y ahí se hace la fiesta de Pesach o Pascua, como la que está diciendo Steven. Entonces siempre cambia los tiempos porque siempre se corre algunos días, por eso es que no cae siempre el mismo día Semana Santa, digámoslo así. Eso es lo que yo tengo claro. Sí, no, y está muy bien. Yo no, pues no mencioné el calendario hebreo, pero sí tienes toda la razón. Sí. Se corren Sí. 14 días porque 14 se hace días. toda la preparación, ¿no? Es toda una preparación. Los judíos hacen Sí. toda una preparación para celebrar la Pascua. Incluso celebran durante toda una noche leyendo la Torá, recordando todo eso, ¿no? Toda la liberación del pueblo de Israel, toda la liberación de esclavitud, lo preparan y todos es compartiendo, bebiendo y recordando eso, ¿no? Entonces, Sí. esa es la Pascua y eso precisamente ya dentro del cristianismo fue lo que hizo Jesús. Celebró esa liberación, pero ya se interpreta obviamente desde el mensaje cristiano de Jesús como el Mesías, ya que los judíos así no lo ven, no, que Jesús no es el Mesías, sino simplemente pues se da la celebración allí. Entonces, pues... ¿Qué significa la palabra Pascua? Pascua, la palabra Pascua significa paso, ese paso. En el caso de los judíos, de la esclavitud a la libertad. En el caso del cristianismo, de la muerte a la vida. Eso significa el término Pascua. Y en el caso de los demás, del trabajo al pasar. Bueno, ahí sí ya nos tocaría, bueno, ¿qué es Pascua? Porque sí, porque uno utiliza eso, ¿no? Para la Navidad uno utiliza, bueno, oiga, no me va a regalar huevos de Pascua. O uno dice, en la Navidad uno dice eso, ¿cierto? Y cuando está Semana Santa, lo que uno termina diciendo, después de que ya uno ha celebrado todo el domingo de resurrección, dice es que, felices Pascuas. Entonces, feliz paso, porque ya no eres viejo, sino ahora eres nuevo. Entonces, esa es como la tradición que se tiene dentro del cristianismo, por ejemplo. Vale, sí. Pero ahí me surgió otra pregunta. Ahora que mencionaste los huevos de Pascua, o sea, ¿de dónde viene eso? Pues la verdad, ahí sí me coge grave, pero yo sé que es una tradición más que todo gringa. Es como una tradición gringa que se tiene, entonces se regalaban huevos, ¿no? Y se regalaban 3 huevos, y especialmente a los niños y a la gente, y de hecho, si no me falla la memoria, se regala también huevos de Pascua cuando está el Día de Acción de Gracias, por ejemplo. Porque tú me trajiste a colación a la mente, hay una serie, esa la pasan por Amazon Prime, que está basada en un libro, que es American Gods. Y tanto en el libro como en la serie hacen un poquito de burla de eso, de que los dioses antiguos, o sea, los dioses de la naturaleza, para no morir, se disfrazaron de los nuevos dioses. En este caso, Jesucristo sería un nuevo dios, porque es la adoración de cuando los olvidaron. Y que pues ella se encargó, dentro de la historia de la serie, se encarga de que la celebren a ella, porque pues ella es la primavera, ¿sí? Entonces ella es la que trae la abundancia, las flores, y entonces muestra, digamos, como hay una escena un poco curiosa o graciosa, donde se reúnen todos sus avatares o todas las personas o todo lo que adoran en esa época, pero que siempre a través de esa adoración de los otros la adoran a ella, ¿sí? Y en la casa de ella, en la escena, hay un montón de Jesucristos. O sea, está el Jesucristo chino, el Jesucristo negro, el Jesucristo, o sea, todas las representaciones que tiene Jesucristo en las diferentes pinturas y las diferentes formas que se adora, porque ellos hablan de que a los dioses se los adora a través de la imagen, de cargar su imagen y de darle valor a su imagen. Entonces que ella se suplanta a través de las imágenes de otros para poder seguir viva, porque en el momento en que la olviden totalmente, pues los dioses desaparecen. Esa es la debilidad de los dioses, ser olvidados. Sí. Igual en el libro, que es buenísimo, de hecho prefiero el libro de la serie, y lo tengo, o sea, está en Amazon también, o sea, la primera edición, digamos, como el primer tomo está gratuito.
como tal, es muy bacano como la forma en que muestra que dioses antiguos como Odín, Thor, otros tienen una apariencia humana y viven entre los humanos como humanos, pero para mantenerse vivos, buscan de que mantengan sus tradiciones, que eran la forma que lo recordaban antiguamente, pero lo hacen a través de otros. Entonces Jesucristo es el que más idolatran o que más muestran ahí, de que reúne todas las tradiciones de otros. Y por ejemplo, en lo que tú me estás mostrando ahorita, o lo que Laura también mencionó, pues por ejemplo aquí nosotros estamos igual celebrando una Pascua judía, que aunque como Steven dijo, son religiones diferentes, pero el catolicismo depende enteramente en muchas de sus tradiciones de la herencia judía. Sin embargo, a su vez, la herencia judía depende también de unas herencias anteriores. Entonces, prácticamente es como, lo que quiero decir con todo esto es que lo que tú me explicaste ahorita para mí es que nosotros celebramos la Semana Santa porque la hemos celebrado durante muchísimos milenios como una forma de traer la primavera y la abundancia, o sea, la época de cosecha. Sí, de hecho, con lo que dice Leonardo, sería interesante preguntarse uno eso, ¿no? ¿Cómo es que todo es a partir de la tradición? No podemos negar la tradición y la tradición se da obviamente en una cultura y dentro de la cultura se da el hecho religioso y en esos hechos religiosos hay otras tradiciones. Entonces uno mira cómo se ha preservado hoy esto por lo menos 2022 años después, en el modo cristianismo. Frente a lo que tú hablas, el libro suena interesante porque es mirarlo como el hombre no se olvida de Dios. Y ahí vienen preguntas, por ejemplo, como decía, hombre, ¿es Dios quien ha creado al hombre y al mundo y al universo? ¿O es el hombre, por ejemplo, quien ha creado esa idea de Dios para poder argumentar lo que el hombre hace en medio de su libertad? Entonces uno pudiera preguntarse eso. Entonces, y en cuanto, sí, hay varios Jesucristo citado, claro, pues precisamente relaté esta imagen porque estos hablaban de un Dios, de ese Dios de Moisés, pero viene un Jesús y se les presenta como el Dios, ese mismo Dios de Moisés, pero como el Hijo. Es que lo interesante es ahí, es cómo esa parte representativa, figurativa, se manifiesta. Obviamente, estamos acá hablando desde un sentido humano, ¿no? Desde el sentido humano que se manifiesta y comienza a contrariar a esto. Entonces, de acuerdo a lo que dice Leonardo, pareciera acá que hubiera una lucha de dioses, ¿no? Es que no, es el Dios que me mostró Moisés. No, no es el Dios de Moisés, no es el Dios, soy yo, porque Dios me envió y es el Dios ahora que yo muestro. Entonces ahí uno comenzaría uno como a mirar, bueno, y aquí como que qué pasa y qué es lo que estoy celebrando. Mire lo interesante, la palabra celebrar. Celebro la Pascua judía, ¿por qué la celebro? ¿Cómo la celebro? Porque la autoridad religiosa me dice, por ejemplo, o qué quiero lograr, porque yo celebro cuando estoy feliz. Uno celebra un cumpleaños, pero ¿cómo uno celebra la muerte, por ejemplo? Dependiendo de la cultura, ¿no? Porque igual... Sí, claro, obviamente depende de la cultura. Sí, claro, pero entonces, ¿cómo la celebro? Sería como la pregunta, porque sí, depende de la cultura, pero ahí vuelve y juega, que creo que es la crítica que hace Leonardo, y dice, bueno, es una mano de dioses y está entonces el dios chino, el dios japonés, bueno, en fin. Pero entonces, ¿cómo la celebro? ¿Qué es lo que tengo que celebrar? ¿Lo que me han dicho, lo que yo quiero celebrar? ¿O no celebro y ya? Y son días normales para mí y ya, ¿sí? Ahora, no se trata de celebrar o no celebrar, sino de que aquí de fondo es algo que vivimos cada año y que está inmerso en nuestra cultura y es en todas las culturas en el mundo, en la gran mayoría, es en las gran culturas. Y obviamente el fin de la Semana Santa es mirar, bueno, ¿qué hay más allá? Que es una pregunta existencial, pero que bueno, que aquí no digamos, yo creo que habría que hacer otro programa y preguntarnos eso, ¿no? Sobre cómo es la existencia, pero no hablarlo desde lo religioso, sino desde lo mismo humano, desde la naturaleza, por ejemplo. Sí, para mirar eso. Pero entonces sí, por eso quise mostrar esta imagen como del poder. Entonces se establece un poder dentro de una cultura para mostrarnos y decirnos qué debemos hacer, qué debemos cumplir, cómo lo debemos hacer. Y frente a las tradiciones que decía Leonardo, pues está, no sé si ahí están viendo la otra imagen, va a hacerlo en la presentación, sí. Aquí. Entonces, aquí está la otra imagen que era lo que decía Leonardo, ¿no? Las tradiciones. Si ustedes ven, estos señores de blanco, esos señores de blanco todos forman un grupo y ese grupo se llama una cofradía. ¿Qué es una cofradía? Es esa gente que se dedica, digamos, que tiene un pilar y ese pilar en caso es en el cristianismo y de aquí de los cofrades, por ejemplo, nacen esa gente que se latiga, que ustedes han visto en Semana Santa, ¿no?
esa gente que Sí, se la los que se tira, flagelan. se flagela, que anda descalza, por ejemplo, que es un Viernes Santo, pues es todo el día sin comer. Los que se Y flagelan y no son en esos bares de por ahí. No. Eso no. entonces se flagelan y entonces, ¿cómo es la manera de pagar sus pecados? Por ejemplo, que es una tradición que viene del medioevo, ¿no? Pues cargando todas esas imágenes, porque todas esas imágenes, todo eso viene de la Edad Media y es la manera de representar. Y por eso decía ahorita, hay un poder que se establece para que la gente mire y crea. El error hoy en día de celebrar por lo menos la Semana Santa es que la gran mayoría de las personas se han quedado ahí con ver esa imagen y ver lo bello de la imagen. Lo que decimos bello, porque lo bello se entiende otra cosa, pero es como lo que llama la atención, ¿no? Es como cuando tú subes una foto al Instagram y tú no la subes como tú eres, sino te toca poner filtros para que te veas más bonito y llames la atención, por ejemplo. Entonces lo mismo pasa con estas imágenes. No hay imagen fea que no saquen en Semana Santa. Tú nunca miras una imagen. Por lo menos esta imagen del crucificado, mira, interesante acá, tiene en medio a los dos ladrones y a María ahí arrodillada, por ejemplo. Pues eso genera algunas emociones, algún tipo, eso mueve fibras. Pero no es ni siquiera por el significado de la imagen, que es otra cosa, sino es porque es bonito estar como en ese ambiente de recogimiento y de todo. Entonces, es como lo que quiero. Y si ustedes miran, toda la gente que está ahí, toda la gente, es gente de la nobleza. Tú nunca ves a un pobre ahí, porque esa era la tradición incluso hasta los 1000, bueno, hablemoslo hasta, bueno, después de la conquista, también en la tradición aquí en Colombia, por ejemplo, los 1800 eran plenamente medievales en sus tradiciones religiosas. Entonces, mira por lo menos la vestidura de esta señora que está a la derecha, del sacerdote que tiene su bonete y su sotana. Aquí, Sí. mira, que hay uno que sí está arrodillado y se ve pobre, Perdóname que que te pareciera interrumpa ser acá el un único que segundo. como que cree. ¿Cómo? Perdóname que te interrumpa un segundo. Vamos a ir a un corte obligado de Ah, bueno, comercial dale. y ya seguimos con el tema, ¿vale? Vale, súper. Listo. Entonces, recuerden para los oyentes y para los que nos estén viendo el día de hoy, que pues este tipo de cortes pues son enteramente pues por software, pero pues, lo pueden utilizar para publicar lo que ustedes deseen. Simplemente nos envían lo que quieren que publiquemos y ahí estará. Esto es fuera de broma y ya volvemos con más. Listo. No me está dejando cortar, pero ya ahorita en la edición lo cambio. La edición. Y retomamos de nuevo. Gracias por esta pausa comercial. Espero que hayan disfrutado la pausa que hubo. Sí, la hubo, porque pues obviamente en el momento de grabar no sabemos cuál va a ser la pausa que quede, porque pues, ustedes son los que nos las envían. Ahora, habíamos quedado un poquito con el tema de la simbología que nos estaba hablando Steven, de la muestra del poder, digamos, como que tenía la iglesia y la relación con el poder económico y poder militar a través de los cuadros que nos mostraba Steven. Mientras estábamos fuera de cámara, se encontró un datito para agregar la primera pregunta que hicimos, porque se celebraba así como cada semana, y resulta que sí tiene que ver con un poquito de algo antiguo y es los calendarios lunares. Resulta que pues obviamente el calendario lunar varía, a diferencia del solar, que es un poco más estable, y el calendario lunar pues toma como tal el equinoccio de marzo, que sí es parte de lo que ya vemos en el calendario solar, pero toma como fecha inicial la primera luna llena, y esta primera luna llena puede variar en el mes, por eso puede ser entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Ahí está como el datito de importancia ahí para que vean que sí estructuramos estos podcasts. Ahora, tengo una pregunta para iniciar o para que tú retomes, Steven. Sí. ¿Por qué se suponen que hay cosas que no debes hacer en Semana Santa, como no comer carne, por ejemplo? Precisamente toda la tradición judía del comer carne y el sacrificar algo, pues es contrario, porque digamos en la Pascua, digamos en la tradición judía, lo que se mata es un cordero. Entonces, si yo como carne, por ejemplo, pues estoy como desuniéndome, no estoy en la unidad, ¿cierto? Entonces, ese comer cordero, pues de que es uno y es para todos, es también el símbolo de la unidad. Entonces, cuando yo digo, usted no puede comer carne, pues ¿por qué no puede comer carne? Porque es que matar un animal es hacer un sacrificio. Entonces, es negar precisamente ese sacrificio que se está haciendo o recordando en medio, como decía ahora, de liberar de esa libertad del pueblo de Israel, es por hecho. Y también ya lo vemos después de, digamos, de Jesús, lo interpretamos porque Jesús es el Cordero precisamente de Dios,
que se ofrece. Entonces, por eso se dice que los viernes son vigilia, ¿no? Porque se recuerda toda esa pasión y se abstiene uno como de celebrar esa Pascua, no comiendo carne, sino voy a celebrar esa Pascua y la guardo durante un tiempo que el catolicismo ha llamado la Cuaresma, y todos los viernes, por ejemplo, de Cuaresma son penitenciales o viernes de ayuno, como lo quieran llamar hoy en día, y por eso no se come, porque ahí se hace la abstinencia, ¿no? Es como entrar en ese vacío, pero también es entrar en esa pasión y en todo ese sufrimiento que vivió Jesús. O sea, no puede haber celebración porque estamos en el sufrimiento, estamos en ese momento de desierto, El duelo. donde Jesús entra a orar en el Getsemaní. Entonces, ¿cómo voy yo a celebrar con la carne, por ejemplo? O sea, celebrar con la carne significa que ya hay sacrificio y ya. O sea, yo con cualquier cordero puedo celebrar y ya, entonces estoy feliz. Pero no, entonces es una tradición que se da dentro del catolicismo, el privarme de la carne para poder guardar mi alma y poder generar lo que conocemos como ese ayuno, ¿no? Como ese ayuno material de no consumir carne. Pero es más que todo por eso, dentro de la tradición y la práctica, ¿no? Ya es la práctica religiosa. No, bueno, pero me acabas de aclarar algo, porque yo siempre me pregunté por qué comían pescado salado y entiendo que es porque igual no se debería ni siquiera pescar en ese aspecto. Sí, claro, obviamente, pues antiguamente, las tradiciones del medioevo, de cuando, digamos, si uno le pregunta a los abuelos antiguamente, usted tenía que dejar todo el miércoles porque no se hacía nada ni jueves ni viernes, incluso hasta el sábado después de mediodía. Incluso hoy en día se tiene el dicho popular, ¿no? Que ni siquiera tener sexo, sino usted quedaba pegado o queda pegado, como lo quieran llamar hoy en día. Y es precisamente ello, porque dentro de la tradición, así como les explicaba ahora, hay una parte que es de lunes a miércoles y esa parte es la parte final del tiempo de Cuaresma. El día jueves comienza algo que se llama un triduo, y ese triduo entonces el jueves es cuando apresan a Jesús, el viernes es todo el camino hacia el Calvario y ya el sábado pues se recuerda, ¿no? Todo lo que conocemos como la resurrección. Entonces es dar ese paso, ¿no? De yo contraerme, de entrar como en esa tónica y en esa disposición, pues para poder ahí pues llegar a la Pascua, pero ya también llegar y que cuando yo cene, ¿cierto? Cuando yo coma ese Cordero de Dios, que es lo que cree desde el catolicismo y también algunos cristianos, algunas corrientes cristianas, ese Cordero venga a mí y ya me satisfaga y sea una persona nueva. Ese es el sentido, digámoslo así, del no comer carne. Entonces es por el sacrificio, como lo acabo de explicar. Pues interesante. Interesante. Muy Sí. interesante. Yo no sabía eso. No, yo tampoco, me quedé con esas preguntas. Sí, sí, sí. Otra, Sí, sí. creo que otra que viene ahí y es de Ajá. esas tradiciones es, bueno, yo dentro de mi visión, y tal vez me equivoque, pero yo pienso que el cargar ciertos símbolos o la simbología que tiene la iglesia, aun cuando tiene una explicación bonita, ¿sí? Por decirlo así, pues muestra mucho del problema del ser humano, de que cuando tienes, quieres tener más, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? De hecho, es un hecho psicológico de que cuando una persona tiene dinero, ya no la apasiona las cosas, sino la apasiona tener más dinero. El Más dinero dinero, se sí. convierte directamente en una obsesión, similar a cualquier droga. Y yo veo que, por ejemplo, en los templos o las iglesias católicas, que son las que pues obviamente impregnaron esta tradición de la Semana Santa, pues los simbolismos siempre tienen que ver con oro, siempre tienen que ver con ciertas riquezas, o la pintura que tú nos mostrabas, pues cargaban algo supremamente pesado, ostentoso, carísimo. Y mi pregunta ahí es, para el católico, o sea, para esa tradición católica, ¿no es una muestra de falta de humildad la forma en que lo celebran? Claro, precisamente, digamos, no está, uno podría decir, bueno, hay imágenes que usted ve con oro, con plata, bañados, y que valen muchísima plata. Pues eso hace parte del poder y de la tradición religiosa, porque así se ha mantenido el poder. Y ustedes saben que durante la Edad Media, un valor, mejor dicho, que es innegable en la Edad Media es todo el arte, todo el romanticismo que se dio, ¿no? El arte avanzó mucho, pero otras ciencias quedaron quedadas. Todo ese arte todo ese arte que viene hasta hoy, hasta nuestros días, pues se mantiene y precisamente se conserva precisamente por lo tradicional. A lo que tú decías, Leonardo, con falta de humildad, sí, ya ahí hay una crítica,
Porque, bueno, porque tienen que haber imágenes por lo menos ostentosas. Entonces, ¿dónde está la humildad, por ejemplo, que Jesús enseña, ¿no? Que es reunidos en la sinagoga y es reunidos para hablar y para conversar y para conocernos más. Entonces uno comienza a decir que la tradición, ¿cierto? Frente al mensaje y a lo que significa celebrar la Pascua, es totalmente distinta desde las dos orillas. Porque precisamente lo que se quiere mostrar es algo, ¿no? Es una imagen que recuerde, aunque no está mal. Aquí el error no se trata de tener imágenes, sino de qué intención tiene la gente cuando carga una imagen y el por qué la carga. Porque hay mucha gente que carga para pagar sus pecados, por ejemplo. La pregunta es si cargando esa imagen, hagámosla más formal, es si a partir del sufrimiento mi conciencia va a quedar limpia. Eso haría uno esa pregunta, ¿no? O sea, yo si me voy a sacrificar, esa expiación, ¿no? Hacer algo sí, sí, y de hecho la norma dentro del catolicismo es que siempre frente a un pecado tiene que haber alguna reparación o expiación, como dice Leonardo, ¿no? Tiene que haber una retribución a eso. En la antigüedad, ¿cómo hacían, no? Entonces usted iba a la iglesia, ofrendaba y era obligado, daba la gallina, incluso usted podía dar, si no tenía nada, los hombres vendían a sus mujeres, ¿no? Se las doy al templo para que ellas hagan el oficio allá, todo, y eran ya propiedad del templo, por ejemplo. Hoy en día nosotros no lo vemos tan así, pero sí lo vemos por lo menos en lo ostentoso, en lo lujoso, en lo decorativo, en lo que vale, que es totalmente contrario obviamente al sentido de celebrar la Pascua, que no es ese definitivamente. O sea, eso es una cosa innegable. Vale, Steven. Entonces, bueno, creo que hemos desvelado un poquito el por qué hace una Semana Santa, el por qué tenemos como la tradición, las fechas, lo que se celebra como tal, lo que viene antes de, y pues las bases tanto judías como de otras tradiciones religiosas que pues repercute, ¿no? Y pues también hemos hablado de eso. No sé si con esto estamos ya cerrando el programa o si hay algo más que tú quieras compartir con nosotros. No, yo simplemente quiero compartir, y pues hoy hablamos de manera muy general, como para que nuestros oyentes, quienes nos ven, obviamente se comiencen como a interesar por el tema, porque es interesante independientemente de su creencia religiosa, pero es bueno que también uno se pregunte esto, porque hace parte, o sea, aunque nosotros quizás no nos guste, no estemos de acuerdo, hace parte de la cultura. Y ahí uno se pone a mirar, no, esto es un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, ahora uno se preguntaría en la pandemia, bueno, en la pandemia no hubieron procesiones, ni como nosotros conocemos, entonces, ¿ahí hubo Pascua o no hubo Pascua? Surgiría esa pregunta, ¿sí? Aunque obviamente la pregunta sería obvia que sí hubo Pascua, pero ¿de qué manera entonces? Otra pregunta que yo creo, y para los que nos escuchan y nos ven, uno diría, bueno, ¿qué tiene para ti sentido la Semana Santa? No un sentido religioso, pero tiene un sentido, porque ahí es donde uno, Leonardo, comienza, y Laura, comienza uno a preguntarse su existencia. Bueno, ¿habrá un Dios? ¿No habrá un Dios? No sabemos, pues no sabemos, hemos creado nosotros a Dios. Y bueno, todos esos temas que ya son algo más teológicos y existenciales, pero aquí con la de la Semana Santa es de marcar todas las celebraciones que hay, ¿no? Por lo menos si el jueves vemos panes y vino, el sábado, por ejemplo, vamos a ver agua y fuego, por ejemplo, y vamos a ver que los dos se conjugan, ¿no? Entonces, mire que el agua y el fuego son dos opuestos, ¿no? Pero que se mantienen en ese equilibrio también, ¿no? ¿Por qué el fuego? ¿Por qué el agua? Por ejemplo. ¿Sí? Porque en la noche, por ejemplo, porque hoy la mayoría de templos, que eso lo pudiéramos ver desde el arte, por ejemplo, porque los templos la mayoría son oscuros y a través de los vitrales entra luz, ¿para qué? Esas son preguntas que ahí uno comienza a interpretar de todo el sentido de las celebraciones de Semana Santa. Entonces una conclusión pudiera ser esa, que la Semana Santa nos lleva a preguntarnos por nuestra cultura, porque definitivamente somos influenciados, sí o no, por ello, o sea, directa e indirectamente. Lo segundo es que pues vemos toda una tradición, pero también vemos todo un mensaje, por lo menos de Jesús de Nazaret, en lo que nos enseñó, y también antes de Jesús de Nazaret, con la primera imagen que mostré, que fue todo esto. El sentido de la Semana Santa, ¿qué es? Darnos una nueva vida, pero no puede haber nueva vida si no hay pecado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es el mal? ¿Qué es el bien? Bueno, todos esos temas que creo que nuestros radios y los que nos escuchan pues los sabrán muy bien, y que aquí vamos, pues la idea es irlos profundizando a medida que se van dando los espacios. Exactamente, y vamos a ir tomando temas por temas. Vale, Steven, no, pues riquísimo esta charla. Hoy fue una charla supremamente académica, no tocamos tantos misterios o
o leyendas, pero no, está bien, estamos dando diversidad al programa. Y bueno, Steven, entonces nuevamente agradecerte y agradecerle a los oyentes que nos acompañaron el día de hoy, a Laurita que nos acompañó aquí reemplazando al señor Iván, que en ese momento pues no pudo llegar, simplemente dirá por ahí otra excusa Iván, pues simplemente problemas de tráfico, pero así es la vida. Sin embargo, pues por el paro de los motociclistas. sí, el paro de los motociclistas en Perú. Sí, claro. Por eso digo, pero sí, sí, hay Perú un paro allá, tiene un problema ya también similar al nuestro. O sea, hoy, coincidencialmente, en el momento en que estamos grabando, hay para la gente de Europa, aquí, tanto en Perú como en Colombia, se han tomado leyes de tránsito coincidencialmente en las mismas fechas y están protestando tanto en Lima como en Bogotá. Tienen bloqueadas ambas ciudades, coincidencialmente. Pero bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy y pues siempre invitándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Fuera de Broma, que es la página oficial. También pueden buscarnos para los que nos siguen en Cojo Oficio, que pues somos los integrantes Laura y yo y otras dos personas que no están ahorita aquí. Pero nos pueden seguir tanto en TikTok como en Facebook a través de Cojo Oficio-Lazy Army y también en Instagram Cojo Oficio-Lazy Army. Y también pueden seguir al señor David Espina, que hoy no nos acompañó, también por situación laboral, que lo pueden seguir en Twitch a través de 2pin88. No sé si tienes redes sociales adicionales. No, las comunes, la de Facebook y la del Instagram, Steven.Sánchez. Steven.Sánchez. Laura, ¿tienes alguna red social que quieras compartir? Porque nunca nos compartes tu OnlyFans. No, el mito no del tengo OnlyFans. Si quieren entender el mito del OnlyFans, tienen que ir a ver Cojo Oficio. No, yo por Tienen que ahora haber ninguna red social. 500 personas para que todo el contenido sea gratis. No, No. Bueno, pero listo. No, por mi parte todo bien. Listo, esto ha sido todo por el día de hoy. Pues esperamos sus comentarios y que nos pidan más temas. Por ahora sería todo por hoy, así que les agradecemos y hasta pronto. Chao. Chao.